tardes desde la bienvenida a la Casa de América. Good Esta actividad afternoon sobre from the Lincoln, Casa de una América to this conferencia activity on y Lincoln, una lectura dramatizada a lecture con la and conmemoración a histórica del dramatization 50 in aniversario commemoration of the del asesinato del 150th presidente Lincoln. Quiero anniversary agradecer a la Embajada de of Estados Unidos, the a la assassination Consejera de la of República, Abraham a Lincoln. Doña Puma, que I'd nos like to thank the acompaña, United States por el Embassy, esfuerzo y the la coordinación para Public que este acto Diplomacy sea Counselor posible, en from the particular Embassy, la Emilia Puma, conferencia del for profesor bringing us Burlingame, que es this historiador speaker, y biógrafo Professor del Burlingame, presidente Lincoln, who's que a ha tenido un professor problema and a de biographer en su of avión y todavía Abraham no Lincoln. He's no had a está con problem with nosotros. his flight. Por He's tanto, not vamos with a us alterar here el yet. orden So de la we're going actividad to y, por change the supuesto, order of también the quiero agradecerle activity a don Álvaro Rodríguez, or the program this miembro del evening. cuerpo diplomático, que I'd ha like to thank organizado esta lectura Alvaro Rodriguez for dramatizada having antes que dejarla organized padecer this el secuestro de dramatized Lincoln y el destino de Estados reading. Unidos y, por supuesto, It a los actores que hoy nos acompañan takes, y que va a presentar and I'd like don to Álvaro Rodríguez. Espero que thank pasemos the una actors who velada are going agradable to be representing this. y que disfrutemos de esta actividad tan importante y tan Hope señalada we all enjoy en this este activity 2015, en el on 150 the aniversario del asesinato del presidente Lincoln. Muchas gracias. 150th anniversary of the assassination of Abraham Lincoln. Bueno, buenas tardes. Antes de pasar a presentar a los actores, quería agradecer a la Casa de América y su director, Tomás Poveda, el que hayan hecho esta lectura dramatizada posible. Y quisiera extender mi gratitud a José Antonio de Ori y a Amparo Díaz Estebaranz, que me han brindado una ayuda inapreciable para hacerlo. También quiero expresar mi gratitud a la Embajada Americana, que ha perpetrado el 50% de este delito, y en particular a Amy Place y Sylvia Singleton. Y por fin quiero agradecer a la audiencia el haber venido esta tarde. Muchas gracias. Y sin más, quisiera presentar a los actores: Guillermo Dorda, Juan Antonio Molina y David Albalalejo, que van a hacer la lectura dramatizada de varias escenas de la obra. Antes de que procedan, quisiera hacer un pequeño excurso para introducir la obra y el argumento, toda vez que obviamente no vamos a leer la obra en su totalidad, eso nos llevaría 2 horas, así que hemos estilizado y seleccionado unas cuantas escenas para que puedan hacerse una idea de cómo quedaría la lectura dramatizada. Dicho lo cual, creo que es necesario, a manera de contexto, pues simplemente describir el argumento de la obra. El título de la obra es Antes que dejarla perecer, y está tomado del segundo discurso inaugural de Abraham Lincoln, pronunciado 6 semanas antes de morir, el 4 de marzo de 1865, cuando el presidente, evocando las causas de la guerra, dice: ambas partes abjuraban de la guerra, pero una de ellas haría la guerra antes que permitir que la nación sobreviviera, y la otra aceptaría la guerra antes que dejarla perecer. Esa es la decisión a la que se enfrentó Lincoln cuando, una vez elegido sobre la premisa de limitación de la esclavitud a los estados donde ya existía, los estados sureños le emplazaron a blindar la institución en la Constitución e incluso a consentir en su expansión más allá del sur, a despecho del resultado de las elecciones. El 17 de marzo de 1865, en los estertores de la cruenta guerra civil entre norte y sur, con la capital confederada Richmond asediada y a punto de caer frente al general Grant, John Wilkes Booth y sus co-conspiradores podrían haber planeado el secuestro de Lincoln en el camino de este al Hospital Campbell, a unos 6 o 7 kilómetros al norte de la Casa Blanca, a donde se proponía asistir a una función benéfica para los soldados heridos. El que acudió a esa función al final fue el secretario de Estado Seward, frustrando los planes de Booth. La premisa de la obra, sin embargo, es que Booth y sus conspiradores consiguen secuestrar a Lincoln ese día y lo llevan a Richmond, la capital confederada, donde el gobierno confederado pretende extraer la concesión de un armisticio a cambio de la vida y la libertad de Lincoln. Su presidente, Jefferson Davis, confía en que la imposición misma del armisticio, por breve que sea, se convierta en un hecho consumado que le permita aliviar la situación crítica de sus ejércitos, desmovilizar a la opinión pública del norte, sembrar la discordia política entre republicanos y demócratas y entre diferentes regiones del norte y provocar el reconocimiento de la Confederación por parte de las potencias europeas. En el primer acto, Lincoln, que se hospeda a la fuerza en la Casa Blanca confederada, recibe las visitas de Alexander Stephens, el vicepresidente confederado,
con quien evoca los tiempos en que uno y otro coincidieron como miembros del Congreso. Recibe la visita también de Jefferson Davis, el presidente de la Confederación, con quien debate sobre las causas de la guerra y sobre la esclavitud. Y por último recibe la visita de John Wilkes Booth, con quien Lincoln intenta hablar sobre la escena, sobre el teatro, mientras Booth se empeña en declamar sobre el presunto gobierno tiránico de Lincoln. Fragmentos de esos diálogos corresponden a pronunciamientos reales de los personajes en otros contextos. En el segundo acto, la acción se traslada a los debates en el seno de los gobiernos confederado y de la Unión. Jefferson Davis, en el sur, se enfrenta con la desafección de sus jefes militares, que ven como poco honorable el secuestro. Son escépticos sobre las posibilidades de que el norte acepte un armisticio en esas condiciones y que en ningún caso se plantean resistir cuando la causa, como creen, está perdida. Davis, exasperado, obtiene sin embargo su aquiescencia para negociar, aun cuando sus jefes militares le señalan que sea cual sea el resultado de la negociación, debe liberar a Lincoln. Mientras en el norte el gobierno de la Unión debate sobre qué hacer. Los secretarios de Estado, el secretario de Estado, el secretario de la Guerra y el comandante de todas las fuerzas del norte recuerdan las negociaciones del mes anterior en Virginia, donde Lincoln, acompañado entre otros de Seward, manifiesta a la delegación confederada que el sur debe aceptar volver a la Unión, así como que la abolición de la esclavitud es permanente para ambas secciones, norte y sur. El gobierno de la Unión, con ese antecedente, decide que en la negociación que se avecina no puede más que adoptar la posición de Lincoln. Las negociaciones evidentemente fracasan. Jefferson Davis, sin embargo, debe honrar el compromiso con sus jefes militares y libera a Lincoln. En el tercer acto, por instrucciones de Davis, el secretario de Estado confederado, Judah Benjamin, ordena a un agente confederado, John Surratt, que active el grupo de Booth para llevar a cabo el asesinato de Lincoln, así como el de otros líderes de la Unión, con el objeto de provocar el caos y el pánico en el norte. El asesinato de Lincoln, del vicepresidente Johnson y del secretario de Estado Seward eliminaría cualquier posibilidad de aplicar ninguna previsión sucesoria constitucional y legislativa y abocaría a la parálisis política y al enfrentamiento entre familias políticas en la Unión. El sur obtendría su independencia. Surratt, ya en Washington, habla con Booth y le transmite la instrucción. Lincoln ve a su secretario de Estado el 14 de abril en la casa de este, donde convalece de un accidente de carruaje. Esa noche acudirá al teatro a ver la comedia Nuestro primo americano. Lincoln yace moribundo e inconsciente en la pensión Peterson, donde ha sido trasladado desde el Teatro Ford después de haber sido disparado por Booth. En sus últimas horas, el cerebro de Lincoln, confinado en sí mismo mientras espera la muerte, expresa el temor por el futuro de la nación. Eso es, en esencia, el argumento de la obra. Y ahora voy a pasar a describir la primera escena. Bueno, yo en esta escena voy a leer a Lincoln y más adelante leeré a uno de los generales. Bueno, En este caso. Describo la primera escena en primer lugar, ¿no? Perdón. Muy bien. ¿Este agua es para nosotros? Sí. Vale. Gracias. Bueno, los actores van a leer la primera escena, que consiste en lo siguiente. Lincoln permanece en la Casa Blanca Confederada como huésped forzoso del presidente Jefferson Davis. Es, pongamos, el 22 de marzo de 1865, 5 días después de su secuestro. Allí le visita su antiguo colega, ahora vicepresidente de los Estados Confederados de América, Alexander Stephens, con quien coincidió en el bienio 1847-49, ambos como congresistas federales en Washington. Stephens era entonces un político, abogado y orador mucho más reputado que Lincoln, y éste le profesaba admiración. Stephens era un hombre enfermizo y extremadamente menudo y enjuto, siempre envuelto en un gran abrigo que multiplicaba su tamaño. De su apariencia, cuando se quitaba el abrigo, Lincoln dijo una vez que nunca había visto una vaina más grande para una mazorca tan diminuta. A pesar de albergar sentimientos unionistas, Stephens fue arrastrado por la marea de la secesión en su estado de Georgia en 1861. Stephens tenía una mala relación personal y política con el presidente Davis, que apenas le utilizaba en empresas que Davis sabía acabarían en fracaso, como cuando el mes anterior le había nombrado para encabezar las negociaciones en Virginia con el gobierno de la Unión, encabezado a su vez por Lincoln. Lincoln le había dicho que la guerra concluiría tan pronto como los confederados aceptaran el gobierno de la Unión y el fin de la esclavitud, y que en ese supuesto el gobierno haría un uso libérrimo del derecho de gracia. Esas negociaciones
habían fracasado. La escena me sirve para poner de manifiesto el humor inextinguible de Lincoln y su afición a las parábolas para ilustrar problemas políticos. Todas las que aparecen aquí son de él. Después de la conversación con Stephens, en la siguiente escena, la segunda, aparece Jefferson Davis, el presidente confederado, a quien atribuyo la responsabilidad última del secuestro. Davis había nacido en Kentucky como Lincoln, pero así como la familia de Lincoln, que había emigrado al norte, primero a Indiana y luego a Illinois, era de un origen extraordinariamente modesto, Davis había emigrado al sur, a Mississippi, donde formaba parte de la aristocracia terrateniente y esclavista. Militar profesional, había sido secretario de guerra del propio gobierno federal. Davis tenía un carácter agrio y por su carácter poco dialogante estaba distanciado de buena parte de los jefes militares, de su vicepresidente y de los gobernadores de los estados del sur. Su rigidez política y militar le hacían de casi imposible adaptación estratégica a la situación cambiante de la guerra, todo lo contrario que Lincoln. La escena es la que tiene un carácter más filosófico, con uno y otro exponiendo sus ideas sobre la igualdad y la democracia representativa, así como sobre las causas de la guerra. Aparece esmaltada de cosas que Lincoln, en especial, dijo en varios de sus pronunciamientos en la vida real. ¿Cómo se encuentra Lincoln? ¿Comparado con qué? Me siento como aquel niño que se pegó un golpe en un dedo del pie y dijo ser muy mayor para llorar, pero aún así duele demasiado para hacer bromas. Y sin embargo usted rara vez le abandona su sentido del humor ni su pasión por la anécdota. Siento lo que ha ocurrido y lo repudio. Estaba lejos de imaginar que algo así podría suceder cuando nos vimos hace unas semanas en las negociaciones de Hampton Roads. El presidente Davis es un hombre obstinado. Sus migrañas, la muerte de su hijo, las disensiones dentro de la Confederación y la marcha de la guerra le han convertido en un hombre imprevisible. Confío en que usted vuelva a Washington dentro de pocos días. Ninguno de los jefes militares apoya a Davis. No necesito decirle que yo deploro la idea de retenerle aquí, en Richmond, y negociar su liberación por el armisticio. No sé si me habla como un hombre de paz en un gobierno dedicado a la guerra, o como un hombre de guerra en un gobierno pacífico. Hace tiempo que he dejado de sentirme atraído por las diferencias entre ustedes, aunque sé que las tienen. Más de 500.000 de americanos han muerto y el presidente legítimo del país ha sido secuestrado por una camarilla de rebeldes como último recurso para romper la Constitución y reesclavizar a millones de seres humanos. Y no he visto a nadie de entre ustedes abandonar las armas ni el gobierno por lo uno o por lo otro. Entre tanto, aquí me tiene, bebiendo del contenido de esta taza que deseo fervientemente Jeff Davis tuviera ocasión de probar. Mis sentimientos hacia este brebaje y hacia ustedes, confederados, son los mismos que con respecto a la esclavitud. Cuando oigo a alguien argumentar a favor de la esclavitud, siento un impulso vehemente de ver la institución ejercida sobre él personalmente. Quizá pueda usted hacer algo por mí. Si esto es café, ¿podría, por favor, pedir que me trajeran té? Y si es que fuera té, ¿podría pedir que me trajeran café? Haré que aparten de usted ese cáliz de agua caliente y le traigan algo reconocible. Debo decirle que entre Davis y yo no hay relación política o personal alguna, fuera de las indispensables, y por eso mínimas, por mi cargo teórico de vicepresidente. La única razón por la que estoy en Richmond es para asegurarme de que usted no sucumba a la locura del presidente, no porque en este punto participe de ninguna de las medidas del gobierno. Pero cualesquiera que sean las graves deficiencias de este, ¿no cree que su gobierno tuvo algo que ver con la crisis de la nación? Si usted hubiera aceptado una enmienda constitucional garantizando el derecho de propiedad de los estados del sur sobre sus esclavos, nada de esto hubiera pasado. Ese argumento me recuerda un caso que tuve en mi época de abogado, en el que un hombre que había matado a sus padres solicitaba clemencia del juez porque era huérfano. Desde el momento mismo en que me dirigí a Washington a tomar posesión, agentes rebeldes han intentado asesinarme o secuestrarme. Siempre supe que si un hombre tenía la determinación de hacer una de estas cosas, incluso a expensas de su vida o de su libertad, esto se produciría. De hecho, es algo que he aceptado. Sé que era el desenlace probable, acaso el único desenlace posible de mi presidencia. La providencia me ha reservado un destino que, en su justicia, no puede ser diferente al de tantos hombres que han ofrecido su vida en el altar de la nación. Ahora ya está hecho.
¿Le gusta Byron? ¿Ha leído su poema El sueño? Sí. Un cambio se produjo en el espíritu de mi sueño. El merodeador estaba solo, como antes. Los seres que le rodeaban se habían ido o estaban en guerra contra él. En efecto. Ese es usted. Y este soy yo. Tuvo sus diálogos, y ellos le enseñaron la magia de sus misterios. Para él se abrió el libro de la noche, y voces procedentes de un abismo profundo revelaron un prodigio y un secreto. Así sea. La noche anterior al secuestro me retiré muy tarde a dormir. No habría pasado mucho tiempo antes de que empezara a soñar. Oía sollozos y pensé que me levantaba y bajaba las escaleras desde el dormitorio. Fui de habitación en habitación y no encontré un alma, pero continuaba oyendo el mismo sonido de llanto. La luz estaba encendida en todas las habitaciones. Todo era familiar. Pero ¿dónde estaban las personas cuyos lamentos resultaban tan persistentes? Continué caminando hasta el salón del ala este, en la que entré. Delante de mí había un catafalco y encima un cadáver envuelto en sudario. Alrededor había soldados que actuaban como guardias. Y había también un grupo de gente, algunos observando el cuerpo con gesto de dolor. ¿Quién ha muerto en la Casa Blanca?, pregunté a uno de los soldados. El presidente, fue su respuesta. Ha sido víctima de un asesino. En ese momento pareció producirse un espasmo de dolor entre la multitud y desperté de mi sueño. Pues ya ve Lincoln que esa premonición no se ha cumplido. Su muerte hubiera sobrevenido durante el secuestro para que así fuera. No ha ocurrido aún, Stephens. Pero la providencia tiene sus propios designios. Creo que es más difícil sacar el fatalismo de usted que extraer un adarme de simpatía de Jeff Davis. Solo así puedo explicarme que el día del secuestro usted cabalgara solo. ¿Y quién habría de acompañarme, Stephens? Mi único momento de paz cada día es pasear con el caballo en la ribera del Potomac, o en verano a Sawyer's Home, o a Camp Hospital, a donde me dirigía ese día cuando Booth y sus hombres me interceptaron. Y si de cada 100 días fuera acompañado 100 veces, ¿no me condenaría la primera vez que dejara de estarlo? ¿No está en la esencia del salteador esperar el momento adecuado para el asalto? John Wilkes Booth y su grupo estaban bien organizados y no tuvieron ningún problema para cortarme el paso y rodearme. No sé decirle cómo atravesaron las líneas de la Unión, porque estuve inconsciente buena parte del trayecto a Richmond. Supongo que tendrían algún salvoconducto falsificado y una sucesión de agentes a lo largo del trayecto. O quizás la misma fama de Booth abre todas las puertas entre Toronto, Washington, Richmond y el mismo purgatorio, si se encontrara en él. Pero yo, Stephens, no pretendo controlar los acontecimientos. Creo llanamente que los acontecimientos me controlan a mí, como controlan a todos nosotros. Ahora entra el presidente confederado Jefferson Davis. Aquí está usted, Lincoln. Confío en que le estén atendiendo bien. Lamento la circunstancia en que se encuentra y espero no tener que retenerle más allá de lo imprescindible. Si lo imprescindible es el armisticio y la secesión del sur, creo que usted va a tener que retenerme durante mucho tiempo. Pero ya sabe lo que dicen. El tiempo que uno disfruta perdiendo no es tiempo perdido. Nunca he seguido su sentido del humor y no me juzgo en condiciones de aprobarlo ahora más de lo que lo he hecho en el pasado. No crea, Davis, que yo sigo mucho el suyo, porque la idea de secuestrar a un hombre no forma parte de mi colección de anécdotas. No sé, Lincoln. Solo hago mi deber y no pretendo el aplauso ni me preocupa merecerlo. Usted y yo solo tenemos en común el infortunio. En esta misma casa perdí a mi hijo Joe el año pasado, como sé que usted perdió a su hijo Willie en la Casa Blanca hace 3 años. Muchos hijos de esta nación nuestra han muerto por decisiones que usted y yo hemos tomado, Davis. Y sin embargo, la providencia ha querido que perdamos a los nuestros por su voluntad y no la nuestra, como el castigo debido a aquellos por cuya mano se ha derramado tanta sangre. Nuestro país ha ofendido a Dios durante generaciones, y el pecado de la esclavitud tan indeleble para el sur, que la practicó, como para el norte, que la consintió, no admitía absolución sino por el fuego. No sé si usted y yo, Lincoln, rezamos a un mismo Dios.
¿No existe en su Biblia la palabra redención? ¿No es su nombre Abraham? ¿No le llaman en el norte el padre de una nación forjada en el altar del sacrificio de sus hijos? El ángel del Señor no llegó a tiempo de detener mi brazo, ni tampoco el suyo, señor Davis. Nuestra absolución no puede llegar en esta vida, y solo confesando la culpa podemos esperar el perdón. Si el perdón y la misericordia merecida de Dios existe. Es una extraña época esta, nuestra, cuando los hijos expían el pecado de los padres. Pero todos somos hijos de Adán, y todos hemos pecado por su intermedio. Mi hijo Willy murió en febrero de 1862 de tifus, en la época en que la balanza del destino se vencía del ardo rebelde. Del suyo, señor Davis. La señora Lincoln atravesó el umbral de la locura y permaneció al otro lado durante meses. La fortuna de sus ejércitos y la desidia de los nuestros me impidieron unirme a la señora Lincoln al otro lado de la razón. Es usted un hombre extraño. Estos días he leído su segundo discurso inaugural. Dice usted que si Dios quiere que esta guerra continúe, su juicio es verdadero y justo. Y luego, en cambio, profesa desear la caridad para todos, la misericordia con la viuda y con el huérfano. ¿Quién es usted, Lincoln? Soy un hombre incapaz de tener fe, incapaz de no tenerla, incapaz de tranquilizar mi espíritu en la certeza de la redención en Cristo, e incapaz de abandonar la esperanza, incapaz de creer en el libre albedrío del hombre para modificar los designios del Altísimo, y al propio tiempo, investido de este inmenso poder sobre la vida y la muerte de una nación y la de todos los que viven en ella. Pero soy sobre todo un hombre que posee el terrible don de sentir la infelicidad de los demás como propia. Sí, Davis, yo también llevo en mi espíritu cada gota de sangre extraída por el látigo de cada negrero en esta nación, y siento que esta guerra durará, y en la justicia de Dios debe durar, hasta que esa deuda se extinga con la misma marea de sangre extraída con la espada. Señor Lincoln, la esclavitud no es una ofensa a Dios ni a los hombres. Muchos caballeros del sur poseemos esclavos y muchos les hemos educado en la fe cristiana, les hemos vestido, les hemos dado alimento y techo. ¿No es la esclavitud un gran acto de generosidad para con quienes no tienen entendimiento para gobernarse a sí mismos? ¿No es más bien nuestra fe cristiana la que nos ordena ocuparnos del negro? La idea prevalente en el momento del establecimiento de la Constitución de 1787 era que la esclavitud del africano contradecía la ley natural, que iba contra los principios sociales, morales y políticos. Esas ideas eran fundamentalmente erróneas. Descansaban sobre la premisa de la igualdad de las razas. Nuestro gobierno confederado es el primero en la historia, instituido sobre principios en conformidad estricta con la naturaleza y el orden de la providencia. Muchos gobiernos anteriores han sido fundados sobre el principio de la subordinación de ciertas clases sociales de la misma raza. Ese principio es el que está en violación de las leyes naturales. ¿Realmente creen que su gobierno supone alguna novedad en la historia humana? Muy al contrario. Nuestros ejércitos se baten en los campos de batalla y los hombres mueren en ellos, en la guerra eterna entre los dos principios que se enfrentan desde el comienzo del tiempo. Uno es el derecho común de la humanidad, y el otro, el derecho despótico del usurpador que dice: tú trabaja y gana el pan, y yo lo comeré. No importa de dónde provenga. Ya de la boca de un monarca absoluto que pretende encaramarse a la grupa del pueblo y su propia nación y vivir del fruto del trabajo de éste o de una raza de hombres como justificación para esclavizar a otra raza. Es el mismo principio despótico. Tienen ustedes, caballeros del sur, la clase de individuo conocida como tratante de esclavos. Él calibra sus necesidades y repta ante ustedes ofreciéndose como vendedor de sus esclavos. Si lo necesitan, él se los vende, pero si no, no le dejan acercarse a su puerta. Lo desprecian. No lo reconocen como amigo. No dejan que sus hijos jueguen con los hijos del negrero. Pueden jugar libremente con los chicos negros, pero no con los hijos de los tratantes de esclavos. ¿Por qué? Ustedes no tratan así al hombre que comercia en maíz, en ganado o en tabaco. Si el negro no es un hombre, ese comportamiento no tiene sentido. Si el negro es un hombre, mi vieja fe,
que es la suya, coronel Davis, me enseña que todos los hombres han sido creados iguales y que no puede haber ningún derecho moral en relación con el acto de esclavización de un hombre por otro. Deben ustedes apagar todas las luces de la moral, penetrar el alma humana y erradicar el amor a la libertad para creer y hacer creer que la esclavitud es un bien. Si la esclavitud no es un mal, nada lo es. Nunca el hombre blanco ha sido más libre que en el sur, ni más honorable que en el sur. Nunca el africano ha sido más feliz, ni ha estado más al abrigo de la volubilidad de su naturaleza, ni se ha sentido más protegido que en el sur. ¿Cómo cree usted que el negro podría sobrevivir en libertad, cuando su inteligencia y su disciplina son inferiores a las del hombre blanco, y cuando su naturaleza y su voluntad no ansían la libertad? Davis, dice usted que el negro no ansía la libertad. Es una peculiar manifestación por parte de alguien que se ha levantado en armas contra su propia nación para aplastar una ansia que usted afirma que no existe. Ustedes han chantajeado al norte durante décadas y han convertido el gobierno federal en su propia policía para aprehender a las decenas de miles de esclavos fugitivos que se refugiaban en los estados libres. Ustedes han bastardeado el Tribunal Supremo y asaltado, escarnecido y despedazado la Constitución para mantener la servidumbre del negro. Ustedes adoran al diablo de la avaricia que cae sobre el esclavo. Su ambición le persigue, su filosofía le persigue y hasta su teología, caballeros sureños, le acosa. Le tienen en una prisión después de registrarle sin encontrar arma alguna con él. Una detrás de otra. Unas puertas de hierro han caído pesadamente detrás de él. Y ahora le tienen uncido una argolla con 100 cerraduras que no puede ser abierta sino con la concurrencia de 100 llaves. Cada llave está en las manos de 100 hombres diferentes que se han dispersado por 100 lugares distantes. Y aún permanecen ustedes absortos meditando sobre qué invención en todos los dominios de la mente y la materia podría hacer la imposibilidad de su escape más completa de lo que es. Usted, Lincoln, fue elegido por radicales, con el propósito radical de acabar con la esclavitud en el sur y de vulnerar nuestros derechos. En repetidas ocasiones intentamos llegar a un compromiso con usted, ya presidente electo, para garantizar el derecho a la propiedad de nuestros esclavos, pero usted lo rechazó. Después, cuando así irreparablemente lesionados nuestros derechos y roto el pacto constitucional entre los estados, apelamos a nuestro sagrado derecho a la revolución contra un poder tiránico y a nuestro constitucional y democrático derecho a la secesión. Usted, Lincoln, antes que admitir la restauración de nuestros derechos democráticos o consentir en la emergencia de una nueva nación dedicada a ellas, usted, presidente de la Unión, sacrificó los derechos de los estados, norte y sur, a su ambición despótica y a su amor por el negro. Yo digo que la doctrina del autogobierno es justa, absoluta y eternamente justa. Pero no tiene justa aplicación en lo que aquí se pretende y digo que ningún hombre vale lo suficiente para gobernar a otro hombre sin el consentimiento de éste. Y digo que este es el principio fundamental de la forma republicana de gobierno de América. Ustedes no respetaron la voluntad popular de elegir a un presidente republicano. Yo. Y dijeron que ese hecho les justificaba para destruir la Unión. Y después manifestaron que el gran crimen de haberla destruido recae sobre nuestras conciencias. Eso está bien. Un salteador de caminos me pone una pistola en el oído y masculla entre dientes: dame el dinero, de lo contrario tendré que matarte y entonces serás un asesino. ¡Ja! Gané las elecciones en 1860 sobre la base de principios expresados claramente a la nación, recibiendo el apoyo de los ciudadanos para su premisa central: restringir la expansión de la esclavitud. Nunca propuse interferir con la institución allí donde no existía, porque entendía que mi mandato de preservar y hacer cumplir la Constitución no me permitía actuar de acuerdo con mi convencimiento personal sobre la cuestión. Mientras ustedes exigían que el norte, los republicanos, yo, como presidente electo, aceptáramos una enmienda constitucional dirigida a garantizar la existencia a perpetuidad de la esclavitud. Es decir, que la nación debía romperse en pedazos a no ser que nos rindiéramos a aquellos a quienes habíamos derrotado en las urnas. Y si lo hubiéramos hecho, no habría pasado un año antes de que demandaran tomar Cuba como condición para que el sur permaneciera en la Unión. Este asunto trascendía el destino de estos Estados Unidos. Presentaba a toda la familia de la humanidad la cuestión de si una república constitucional, un gobierno del pueblo por el pueblo,
puede consentir que personas descontentas, derrotadas en las urnas, puedan siempre, aduciendo los pretextos aducidos en este caso u otros distintos, o sin pretexto alguno, hacer pedazos el gobierno y recurrir a las balas allí donde los sufragios no llegan? Mientras pronunciaba mi discurso inaugural, dedicado enteramente a salvar la Unión, evitando la guerra, agentes rebeldes se encontraban en esta ciudad intentando disolver la Unión y dividir sus restos. Ambas partes, Coronel Davis, abjuraban de la guerra. Pero una de ellas iría a la guerra antes que consentir en que la nación sobreviviera. Y la otra aceptaría la guerra antes que dejarla perecer. Y con ella, la última y mejor esperanza de gobierno representativo en la faz de la tierra. En la tercera escena del primer acto, Lincoln dialoga con el apuesto John Wilkes Booth, su secuestrador en la obra y su asesino también en la obra y en la vida real. John Wilkes era de una familia de actores. Su hermano Edwin era el gran intérprete de Shakespeare en Norteamérica en la época, y él mismo era un actor muy reconocido. Era de carácter fatuo y combustible. A pesar de que su familia era más bien pro-unionista, él era un ardiente pro-confederado, y yo sostengo, a los efectos de esta obra, que era un agente de nivel medio de los servicios secretos de la Confederación. Lincoln había visto en escena a John Wilkes y era un gran admirador de su hermano Edwin. El diálogo, además de continuar con las justificaciones de una posición y de otra, sirve para escenificar la pasión de Lincoln por el teatro y en particular por Shakespeare. Juan Antonio interpreta... No, perdón. David. David interpreta a John Wilkes Booth y Lincoln es... Sigo siendo yo. Hasta que la muerte me separe. Debo felicitarle por su éxito en apresarme. Usted y sus camaradas lo habían intentado ya antes, según tengo entendido. Se trate de usted o de otros, la idea de secuestrarme o asesinarme es más antigua que mi presidencia. Siempre he aceptado que existiendo tantos individuos como usted, Booth, poseídos de la pasión de bruto y de la vanidad de suponerse el destino de la República, yo no podría sobrevivir a mi presidencia. Ahora, después de una contienda en que la muerte reina sobre esta tierra, apenas transcurre un día sin que yo, que seré solo uno más entre sus víctimas, y no la más inocente, no me sorprenda musitando el lamento que es también su consuelo de Macbeth. Duncan está en su tumba. Después de la irregular fiebre de la vida, duerme ahora. La traición se ha consumado. No el acero, no el veneno, no la maldad próxima, no el enemigo externo. Nada puede ya tocarle. He tenido muchas oportunidades para matarle, Lincoln, si hubiera querido, y hoy me arrepiento de no haberle eliminado el día de su primera inauguración. Mi pasión es por el sur, y solo por el sur. No es un deshonor el hacer prisionero de un hombre a quien el sur le debe la mayor porción de su miseria actual. Este país, mi país, ha sido creado para el hombre blanco y no para el hombre negro. He vivido en él casi toda mi vida y he visto un trato más digno del amo hacia el esclavo que el que dispensan muchos padres hacia sus hijos en el norte. Ahora, a usted le consume el fuego que crepita en el corazón de mi nación. Lo enciende y lo propaga el fanatismo del norte, un fuego que solo la sangre y la justicia puede extinguir. La doctrina abolicionista es el fuego que ha hecho arder la casa y desplomado sus ruinas. Encima de todos, usted, Lincoln, se ha coronado rey. Por la misericordia de Dios nunca lo hubiera hecho. Su apariencia misma, sus vulgares anécdotas e historias, su política, son una vergüenza para la autoridad que le ha sido conferida. Otros son los que le agitan como una marioneta, como un instrumento del norte para aplastar nuestra institución, la esclavitud, por el robo, la violación, la matanza perpetrada por sus mercenarios. Usted ha subvertido esta ciega república y se ha convertido en monarca. La historia enseña que el derecho a la revolución asiste al oprimido frente al tirano. Y ese derecho incluye, desde Casio y Bruto, eliminar y dar muerte al déspota. Es una extraña revolución.
aquella que se emprende invocando el derecho a arrancar el pan del sudor de la faz de otros hombres. El derecho del sur a la revolución, dice usted. Tengo que decirle que nunca he albergado idea o sentimiento político que no dimanase de la Declaración de Independencia, el documento fundador de la Revolución Americana, de la que ustedes se proclaman epígonos. Si por la mera fuerza de los números una mayoría privara a una minoría de un derecho constitucional existente, en ese caso, moralmente, estaría justificada la revolución. Pero el derecho que los rebeldes contra la Unión invocaban como causa de su, dice usted, revolución, es el supuesto derecho constitucional de llevar esclavos fuera de sus estados, fuera del sur, y mantenerlos allí como propiedad. No existiendo ese derecho, ¿cuál hubiera sido la forma de satisfacerles? Esto, y solo esto, dejar de decir que la esclavitud es un mal y unirnos a los rebeldes en conceptuarla como un bien, promulgar una ley a fin de reprimir cualquier manifestación de que la esclavitud es un mal, arrastrar y devolver sus esclavos fugitivos con celo codicioso. Toda la atmósfera social debía ser desinfectada de cualquier mancha de oposición a la esclavitud antes de que ustedes descansaran en la creencia de que mi administración no pisoteaba ni proponía pisotear sus derechos, exigiendo lo que exigen y por la razón por la que lo hacen. No podían voluntariamente detenerse antes de consumar la derogación de las constituciones de los estados del norte o hacer trizas la Unión. Y rompieron la Unión meses antes de que yo mismo y mi administración tomáramos posesión. Ustedes han sido derrotados en las elecciones de noviembre de 1860. Es decir, ustedes quedaron en minoría en el Congreso. Si una minoría se separa antes que consentir en la acción de gobierno de la mayoría, estará estableciendo un precedente que, a su vez, la dividirá y arruinará, porque entonces otra minoría de entre esta se separará de ella, cuando la nueva mayoría rehúse someterse al control de dicha minoría. Por ejemplo, ¿por qué no podría una parte de lo que ustedes llaman confederación separarse arbitrariamente de nuevo de la misma manera que partes de la actual Unión pretenden independizarse ahora? Pero la constitución del gobierno rebelde de la Confederación, elaborada en el mismo momento en que ustedes rebeldes enarbolaban su presunto derecho de secesión, prohíbe la secesión en su seno. ¿De qué derechos de los estados a separarse nos hablan ustedes, pues? Es un derecho tan fundamental, pero tan mutable, que varía según su utilidad para garantizarles la empuñadura del látigo y la propiedad de otros seres humanos. Así lo creo. Y en la evidencia de su propia Constitución, así lo creen ustedes. Los estados del sur tienen derecho a separarse de la Unión. ¡Ja! Pero no a separarse de la entidad rebelde que llaman los Estados Confederados de América. ¡Oh, rey Abraham I el africano! De todas las tiranías, la peor es la de aquellos que creen ejercerla por el bien del pueblo, la tiranía del débil sobre el fuerte. Esa es la única tiranía que perdurará por siempre, Lincoln. Usted ha roto la Constitución, ha arrojado en prisión a los amantes de la libertad en el norte, ha hecho la guerra contra la nación del sur, todo por el amor que profesa al negro. Oh, nación miserable, aplastada por el cetro de un tirano sangriento, ¿cuándo veré tus mejores días de nuevo? Ahora, incluso el mundo real parece muerto y sueños perversos abundan. Y yo le digo, Lincoln, escuche como Macbeth, la voz que clama, no duermas más. Lincoln ha matado el sueño. Emerge de este sueño indigno, de este remedo de muerte, y mira a la muerte misma. Debo aprobar sin reserva su interpretación de Macbeth, con el uso exclusivo de amenazarme de muerte. Bravo. Cosa que probablemente debo tomarme en serio, dado que acaba de secuestrarme. Eso me recuerda a una anécdota de mis años de abogado. Cuando acompañaba a un juez, nos paramos a comer en una fonda rural y el juez decidió elogiar al dueño por la carne tan excelente y el tamaño desmesurado de los filetes que nos habían servido. El juez dijo: me impresiona que tenga carne tan buena y tan abundante. Ha debido matar a un animal entero para obtenerla. Así es, dijo el del mesón. Cuando hay que matar, no nos permitimos matar por menos de todo el animal. Estoy seguro que ese es el dilema al que se enfrentan Jeff Davis y su gobierno. Si hay que matarme del todo, un simple secuestro no es suficiente. Pero yo, como Hamlet, tendría que decirle que todos mis pecados sean recordados, especialmente por usted y la causa a la que sirve.
De una forma u otra, Lincoln, su tiranía debe morir, con usted o sin usted. Pero la historia no recoge el final de una tiranía, sino el final físico del tirano. Ordene a su gobierno que dé la libertad al sur y podrá volver a Washington y hasta dirigir su gobierno como hasta ahora, si es que ellos, en su besania, le desean como presidente. El Señor dijo a Moisés: ve al faraón y dile, esto es lo que el Señor, el Dios de los hebreos, dice: deja que se vaya mi pueblo, o la ira del Señor se desatará contra usted. Correré el riesgo de que la ira del Señor coincida con el objeto de la suya, y de que su noción de la libertad coincida con la de los demás hombres del sur. Dígale a Jeff Davis que prepare el cadalso, porque no otra orden saldrá de mí, si estoy en condiciones de darla, que la de sofocar la rebelión. Ustedes podrán terminar con mi vida de acuerdo con sus principios, y yo ejercer mi función de presidente de acuerdo con los míos. Ustedes no tienen ninguna palabra empeñada en los cielos de destruir el gobierno democrático, mientras que yo tengo el juramento más solemne de preservar, proteger y defender ese gobierno. He dicho. La siguiente escena es la escena primera del segundo acto. El presidente Davis se reúne con sus líderes militares, incluyendo al comandante de todos los ejércitos confederados, el general Lee, el comandante del segundo ejército confederado, Joseph Johnson, y el general de caballería, Forrest. Lee era y es la personalidad más popular del sur, una persona que dice al principio de la guerra que no puede levantar su espada contra su estado de Virginia y se suma a la Confederación a despecho del ofrecimiento que le hace Lincoln para comandar los ejércitos de la Unión. Muerto Jeb Stuart el año anterior, Forrest era el oficial de caballería más prestigioso, el Custer, de la Confederación. Todo tipo de leyendas negras se concitan en su torno. El hecho de que fuera tratante de esclavos durante años, la masacre de Fort Pillow en Tennessee en abril de 1864, durante la que los hombres de Forrest masacraron a muchas decenas de hombres, especialmente de color de la guarnición, una vez que estos se hubieran rendido y pedido cuartel, y la imputación de ser uno de los inspiradores del Ku Klux Klan después de la guerra. Las dos primeras cosas son verdad, la segunda tiene más de leyenda que de realidad. De la escena he suprimido el debate estratégico y militar entre ellos, pero he dejado la sustancia de las posiciones. Los jefes militares quieren que Davis libere a Lincoln, y el secuestro les parece que mancilla la honorabilidad de su causa. Emplazan a Davis a que lo haga, sea cual sea el resultado de sus negociaciones para un armisticio. Al propio tiempo debaten sobre si la derrota militar debe acabar con la rendición de los ejércitos confederados o con la prolongación de la guerra en forma de guerra de guerrillas. Las posiciones de los tres son las que efectivamente adoptaron en líneas generales, y en particular los pronunciamientos de Lee y Forrest sobre la cuestión del final de la guerra son las que efectuaron en la realidad en los últimos meses de la misma. Lee al general Lee y yo voy a leer a Forrest. No soy Lincoln oxidado, sino que soy Forrest. ¿Y Davis? Sí, el general Lee, sí. El mismo. Señor presidente, la única razón por la que no he renunciado del mando de los ejércitos del sur es porque albergo la esperanza de convencerle aún de que deponga esta innoble locura. ¿Cómo se atreve a arrastrar el honor de la nación confundiendo sus principios con los de una banda de malhechores? Sí, existe una gloria verdadera y un honor verdadero. La gloria del deber cumplido, el honor de la integridad de los principios. Usted ha sacrificado la gloria y el honor del sur después de haber sacrificado a sus soldados. General Lee, debiera ordenar su arresto ahora, pero no lo haré por su servicio a la Confederación en los campos de batalla, donde, por cierto, nadie, ni siquiera el carnicero general Grant, ha sacrificado tantos soldados como usted. Cuando algo debe hacerse es mejor que se haga bien. El fin de la salvación de esta Confederación incluye cualquier medio. ¿Incurre usted en la traición a su sagrado ideal, teniendo reservas sobre lo que se necesita para su supervivencia? Es más fácil hacer que nuestros deseos se adapten a nuestros medios que conseguir que nuestros medios se adapten a nuestros deseos, señor presidente. El sur ha sido derrotado. Es cuestión de tiempo, y no de mucho tiempo, que el ejército del Potomac penetre en toda la línea delante de Richmond. Mi única expectativa, y que creo apenas realista, es la de escapar con la mayor parte que pueda del ejército del norte de Virginia hacia el oeste y flanquear a Grant hacia el sur, algo que ni siquiera sé si es deseable. Richmond está perdido.
Debemos reconciliarnos con el norte. Ese es nuestro sagrado deber. Debes saber que cuando estalló la guerra, con toda mi devoción a la unión y el sentimiento de lealtad y de deber de un ciudadano americano, sentí que no podía levantar mi mano contra mi familia, contra mis hijos, contra el estado de Virginia. Por eso hice la solemne promesa de que, salvo en defensa de Virginia y con la más sincera esperanza de que mis pobres servicios no fueran requeridos, no desenfundaría mi espada. Ahora me alegro de que la esclavitud haya sido abolida, tanto en el norte como entre nosotros, de manera que no vuelva a separar a hermanos de hermanos, ni pueda derivar nunca más en una terrible contienda civil. Por el amor de Dios, deje marchar a Lincoln y permita que la causa del sur sea recordada como noble, y su fracaso como una bendición para la nación que solo usted impide ahora que nazca. Nuestra causa es una causa perdida. Mientras haya hijos del sur dispuestos a defenderla, mi nación no será derrotada. El norte no tiene presidente y no tiene comandante en jefe. A falta de una cosa y de la otra, tampoco tiene unidad política. El vicepresidente Johnson es un alcohólico y su vínculo con el norte y con los republicanos muy tenue. El Partido Demócrata no consentirá en que continúe indefinidamente la efusión de sangre una vez que su artífice ha desaparecido de la escena. Usted, general, sabe que el norte no podrá conquistar cada palmo de tierra del sur, no podrá doblegar cada ejército confederado, y aun cuando pudiera, guerrillas confederadas continuarían la guerra hasta que el norte comprendiera que no puede ocupar el sur sin que sus recursos se agoten, y sin que se agote también la sangre de sus soldados y la paciencia de sus familias. Lejos de estar derrotados, estamos más cerca que nunca de alcanzar nuestro objetivo. Si no podemos ganar la guerra, haremos que el norte pague un precio tan elevado que no pueda ganarla tampoco preservando su tesoro y su sistema político. El gran día del sur está por llegar, y cuando lo haga, podrá decirse, general, quién cedió y quién mantuvo la llama de la libertad encendida hasta que prendió fuego y devastó el despotismo del norte. El Congreso le ha conferido a usted, general Lee, el mando de todos nuestros ejércitos, pero el cielo y el infierno vendrán juntos a separarme del destino de mi país, antes que quemarme la garganta con el acíbar de la palabra rendición. No devolveré a Lincoln si no es a cambio de la independencia de la Confederación, ni diré a ningún hombre que no puede alzarse en armas para defender su casa y su estado, antes o después de que ustedes consumen su rendición. Señor presidente, hay un tiempo de vivir y un tiempo de morir, como enseña la Biblia. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Mi honor me demanda luchar y dar mi vida si es necesario, pero nunca he entendido que mi deber exigiera sacrificar en el altar de mi ambición o de la suya a los hombres a mi mando cuando su holocausto no haga avanzar la causa un solo milímetro. Si viera mi ejército acorralado y tuviera que rendir mis tropas, soy consciente de que más de uno de mis generales insinuaría que la mitad, o quizá más, de los hombres podría evitar la captura por los yanquis, despojarse de sus uniformes, esconderse en la espesura, individualmente o en grupos, con órdenes de ponerse a las órdenes de los gobernadores de sus estados, o simplemente de resistir, hostigando la retaguardia de los ejércitos del norte. Mi respuesta a eso sería la que ahora le daré. Debemos considerar el efecto de ese plan en el país en su conjunto. El sur está ya desmoralizado después de 4 años de guerra. Si me dejara llevar por ese consejo, los hombres no tendrían raciones para comer ni control alguno por parte de sus oficiales. Se verían obligados a robar para vivir, se convertirían en salteadores de caminos y la caballería enemiga les perseguiría, tal vez a través de secciones del país que todavía no han sufrido sus efectos. Provocaríamos una situación que llevaría al país muchos años para recuperarse de ella. Y que en lo que a mí respecta, hombres más jóvenes pueden optar por el bandidaje, pero el único curso de acción digno para mí será entonces presentarme al general Grant y rendirme y aceptar las condiciones de mis actos y solicitar la amnistía para mis hombres. Una vez fuimos una sola nación con el norte. Si no podemos forjar a fuego la nuestra, en todo caso todos, norte y sur, somos americanos. General Forrest, usted ha permanecido callado. Está al mando de la caballería de Alabama, Mississippi y parte de Luisiana. Es nuestro mejor oficial de caballería y quien estaría en mejor posición para continuar con sus hombres formando la guerrilla más formidable cruzando el Mississippi y con sus bases en México. No me puedo imaginar que un hombre de su calibre aceptara rendirse sin apurar el cáliz de la guerra. Coronel Davis,
Si estima usted que los ciudadanos del sur están deseosos de hacer seguir 4 años de guerra por un periodo infinito de ausencia de paz, yerra usted. Debe saber que durante años he venido quejándome al secretario de guerra de hombres que forman compañías en las montañas de Kentucky o en Missouri y que rehúsan unirse a los regimientos regulares de voluntarios cuando se les ordena. Ya sabrá que en ocasión el secretario de guerra envió a su propio primo a Kentucky con órdenes de que todos los confederados que no se unieran al ejército serían entregados al enemigo como vulgares guerrillas. La violencia guerrillera va en contra de todos mis principios como soldado. Debo añadir que el coronel Mosby, comandante de un regimiento de Rangers, un héroe de Virginia, nunca ha tenido más de 200 hombres a su mando. Lleva consigo como mucho un par de decenas de hombres para cada operación en la retaguardia del ejército del Potomac. Él sería un líder natural para la guerrilla, quizás el más apto de todos. Hace una semana me pidió consejo para el caso de que yo debiera rendirme. Le dije: debéis continuar luchando, pero si eso ocurriera, id a casa, todos vosotros que luchéis conmigo. Ayudad a reconstruir el destino en esta hora tan adversa de vuestro viejo estado. Él me respondió que si mi ejército cayera, desbandaría a sus Rangers. Somos soldados, no salteadores, añadió. Señor presidente, ya que tiene a Lincoln en su poder, pruebe a ver a dónde conduce esta aventura en sus negociaciones con el norte. Si no obtenemos un rápido compromiso de aceptación de nuestra independencia con honor, debe inmediatamente liberar a Lincoln y resignarse, como todos nosotros, a volver a nuestras casas, confiar en la amnistía y en la reconciliación con el norte, y volver a levantar nuestras familias y nuestros estados. Que estamos militarmente batidos es un hecho evidente, y en las presentes circunstancias, ausente un alto el fuego, la continuación de nuestra resistencia sería una locura. La razón dicta y la humanidad demanda que no se derrame más sangre. La guerra civil por la que estamos pasando engendra sentimientos de animosidad, odio y venganza. Es nuestro deber repudiar esos sentimientos. El intento de establecer una confederación separada e independiente en el campo de batalla ha fracasado. Hemos sido buenos soldados y debemos tener el valor de ser buenos ciudadanos. Si el norte, si la Unión tiende su mano, nuestra obligación hacia el sur es obedecer las leyes, preservar nuestro honor y el gobierno ante el que hayamos rendido nuestras armas. Y eso podrá permitirle ser magnánimo. Apenas puedo creer lo que oigo de generales que con sus palabras y con sus actos han hecho durante 4 años todo lo contrario de lo que ahora predican. No he sido yo, general Forrest, quien derramó la sangre de decenas de hombres que se habían rendido en Fort Pillow. No he sido yo, general Lee, quien decidió mandar a una muerte segura a miles de sus compatriotas de Virginia, a miles de hombres de Carolina en Gettysburg, contra el parecer de sus subordinados y contra lo que dictaba el sentido común. ¿Por qué luchaban ustedes entonces? ¿Eran ustedes patriotas durante la bonanza y unionistas en la derrota? ¿Y por qué estaríamos derrotados? ¿Acaso no hay 4 ejércitos haciendo frente a los yanquis desde Virginia hasta Texas? ¿Acaso no he descabezado al gobierno del señor Lincoln, que incluso ahora estaría debatiendo cómo recuperar a su presidente y reconstruirse a sí mismo, aun cuando sea al precio de un cese al fuego y de nuestra independencia? Se han equivocado ustedes de país. El sur no se rendirá mientras haya confederados dispuestos a alzarse en armas. Yo no les pido una ofensiva generalizada. Les pido que defiendan sus posiciones actuales y que den tiempo a que la semilla de la duda y de la desesperación germine en el norte hasta hacer inevitable unas conversaciones de paz con independencia. Y luego, una vez que el sur sea libre, pueden ir a reconciliarse con el gobierno del señor Lincoln en Washington y quedarse con él. O pueden unirse a los Estados Confederados de América después de haber cumplido con su sagrada obligación de defenderlos, hasta permitir que nuestra nación no sea estrangulada en la cuna por una impotencia de sus generales. Sea, llegados a este punto no se puede deshacer el secuestro de Lincoln. Trate entonces de obtener el cese de las operaciones militares por el norte y la independencia del sur por la negociación. Creo que ese esfuerzo será estéril y debe abandonarlo en cuanto sea evidente la negativa. Le pido que no prolongue esta afrenta a la conciencia de nuestra nación ni un solo segundo, una vez que se revele, como creo, además, improductiva. Nosotros defenderemos Richmond y mantendremos a la Confederación como fuerza militar hasta que seamos batidos o hasta que continuar resistiendo se convierta en un crimen contra nuestros propios soldados. Suponiendo que la negociación tuviera éxito, Davis, ¿por qué el norte debería honrar acuerdo alguno en cuanto le devolviéramos a Lincoln?
Usted ha hecho la reconciliación más difícil con sus actos. No será injusto que el gobierno de la Unión nos fusilara a todos y a cada uno de nosotros como resultado de esto y castigar al sur durante décadas por los errores de un solo hombre. El norte cumplirá con lo acordado porque Lincoln no será liberado hasta que haya un acuerdo de cese de las operaciones militares, firmado por ambas partes. Y una vez que ese acuerdo exista, París reconocerá a los Estados Confederados de América y Londres no tardará en hacerlo, y con ellos el resto de Europa. Después de que las armas callen y los prisioneros de una parte y de otra se canjeen, será imposible que el norte vuelva a movilizarse para la guerra. Lincoln o no Lincoln. Su opinión pública no se lo permitirá. El Partido Demócrata recuperará la iniciativa. El Valle del Ohio se levantará contra el gobierno de la Unión en unos términos tales que nuestros amigos del norte tendrían tantos motivos para preocuparse por la independencia del Medio Oeste como por la del sur. No, caballeros. El norte no podría desconocer un acuerdo con la Confederación sin que ese acuerdo tenga el carácter que tenga y esté firmado por quien esté firmado, no desemboque en el final de la guerra y la libertad del sur. Eso muy bien pudiera ser, pero en esos hombres de paja, el reconocimiento europeo, la opinión pública del norte, la oposición de los demócratas, la subversión en el Medio Oeste, hemos confiado durante años. ¿Por qué esta vez sería distinto? Por Lincoln. Él es la voluntad del norte. Sin él, cualquiera de esos obstáculos habría sido insalvable. Pero será Lincoln quien esté de vuelta en Washington y al frente del gobierno de nuevo. Espero que no esté pensando en dilatar su liberación en ese supuesto. Lincoln será liberado en el momento que se establezca, pero su ausencia de Washington ahora, durante la negociación y durante unos pocos días después del acuerdo, habrán comprometido a la Unión en unos términos tales que ni siquiera él podrá salvarla después. He escrito al gobierno de la Unión con mi propuesta de paz. Esta vez solo solicito un cese de las operaciones armadas en todos los frentes y en todas las líneas de cada frente. Una vez que hayan callado las armas, liberaré a Lincoln en 3 días. Y ambos países designaremos representantes para negociar el final de la guerra y la independencia del sur, que, como les decía antes, para entonces será inevitable. La Unión irá por el camino que le he trazado, engañándose con la idea de que podrá anular después lo que conceda ahora. Y esta que viene ahora es la última escena que hemos seleccionado para esta tarde. Es la primera escena del tercer acto. Las negociaciones para una... Usted estuvo en Richmond antes de que cayera y ahora viene de Montreal. Espero que la empresa cuente con dinero y con hombres. Es decir, con más hombres y más dinero de los que conté para el secuestro. Si yo estoy dispuesto a pagar el precio más alto en el altar de la libertad y restaurar la libertad de mi república, mi república debe estar dispuesta a contribuir generosamente a su propia salvación. Así es, Booth. Benjamin me encomendó la misión de acabar con Lincoln, con el vicepresidente Johnson, con el secretario de Estado Seward, con el secretario de Guerra Stanton y con el general Grant. El caos resultante en el norte anulará los 2 últimos años de reveses en los campos de batalla. Booth, yo no soy un hombre sofisticado, pero aquí tengo la carta con las instrucciones de Benjamin, donde explica por qué aún estamos a tiempo de dar el golpe de gracia al amigo de los negros y el resto de su gobierno con él. Muertos el presidente y el vicepresidente, la ley de 1792 sobre la sucesión a la presidencia regularía el proceso para reemplazarlos, pero recaería en el secretario de Estado la ejecución de las previsiones de la ley y convocar al colegio electoral para elegir nuevo presidente. Muerto el secretario de Estado, el Partido Republicano se fracturaría en la pugna por la elección de un nuevo secretario de Estado y por el control del colegio electoral. El norte estaría sin gobierno durante meses. Si Grant y Stanton murieran, además no habría coordinación posible entre los ejércitos yanquis en toda la línea del frente. La independencia aún sería posible con nuestros ejércitos, o al menos algunos de ellos, algunos activos, y con Jefferson Davis a salvo al oeste del Mississippi y preparado para reconstruir el gobierno confederado. Hasta ahora me gusta. Y ahora me dirá con qué medios contamos. Al menos necesitaría 20 hombres en Washington y otra veintena al menos en el camino de huida hacia el sur, incluyendo rutas alternativas en el caso de que la red que utilizamos en el secuestro haya quedado comprometida. Necesito contar con al menos
$15.000 dólares en oro para costear la operación y para, Se supone que espero que esto le usted suene estaba lógico, oyendo. recompensar mi sacrificio por la causa. Tengo $100.000. Parte me dieron en Richmond y parte en Montreal. Pero tengo entendido que usted recogió 3.000 en Montreal unos días antes. Ya recordará que yo secuestré a Lincoln y que esa misión tenía también un coste elevado. Un coste que tuve que recordar a Benjamin cuando yo mismo fui a llevar la pieza que había cobrado y que otros se encargaron de liberar. Además, me hablaron de otras posibles misiones. Bien. ¿Qué le dijeron en Richmond? Que no tenían grandes esperanzas en la negociación con el norte y que estuviera preparado para conservar los hombres que tenía y reclutar a otros. Agregaron que usted vendría poco después y que le darían instrucciones detalladas para mí, en el caso de que echaran a volar al pájaro en dirección a Washington, como cobardemente hicieron. También me advirtieron de otros agentes y otras operaciones. ¿Tiene conocimiento de alguna de ellas? No me gusta la idea de planear a ciegas sin saber lo que otros están haciendo, ni la medida en que los planes de los demás me comprometan a mí o a mis hombres. Pero sobre todo, espero que no se trate de fantasías como envenenar el agua de las ciudades, quemar hoteles o infectar a la población de las ciudades de viruela. Ciertamente, espero que no se trate de la enésima edición del viejo plan de volar la Casa Blanca. Así que quieren volver a intentar volar la Casa Blanca. No aprenden nunca. Mientras Richmond caía, Thomas Harney, un ingeniero del Buró de Torpedos, partió hacia Washington con un pelotón de hombres. Durante el camino deben haberse reunido 150 de los Rangers de Mosby, bajo el mando del capitán Baylor, cuya misión es facilitar su camino hacia Washington y su salida, una vez completada la misión. Aun cuando esa partida lograra llegar a Washington, cosa que excede mi entendimiento, ¿cómo esperan tener a todas esas personas reunidas en el mismo punto en la Casa Blanca? ¿Y cómo esperan saberlo con la suficiente antelación? Booth, tenemos personas con acceso a ese tipo de información en el gobierno yanqui. El gabinete de Lincoln se reúne los martes y los viernes. Una carga explosiva estratégicamente situada acabaría con todos ellos al mismo tiempo. Si Lee se rinde a Grant en los próximos días, el gabinete se reunirá con él. La operación se completaría dando muerte a Johnson. Parecen muchas piezas en movimiento. Estoy de acuerdo, Booth, y creo con usted que lo probable es que Harney no llegue ni siquiera a Washington. Si la misión falla, la suya devendrá inmediatamente ejecutable. Las mismas fuentes en el gobierno de Lincoln nos ayudarán a matar uno por uno a todos ellos. La clave será entonces conocer los movimientos de Lincoln y despacharle. Salvo Grant, es relativamente sencillo localizar al resto. Booth, la clave de cifra de los despachos encriptados de la Confederación ha cambiado. Venganza ahora es la nueva. ¿Y yo, Surat? ¿Podré decir con Moisés: ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, el pie de ellos se resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda, ni siervo ni libre. Y como él, guiaré a mi pueblo y le libraré de la cautividad. Y muere Lincoln.